Sección 5.5, casillas de verificación y botones de opción. Una manera tradicional o típica de poner opciones para el usuario es mediante las casillas de verificación. Y para este caso, bueno, se muestra en la figura 5.6 un ejemplo donde se tienen 4 casillas de verificación. Observar, bueno, que tienen un diseño de cuadrito. Y también se ha agregado, pues, enseguida, un botón en el cual se ha programado algo para que, de acuerdo a lo que haya seleccionado o haya marcado, en este caso el usuario, pues en la etiqueta que está abajo del botón indique qué fue lo que escogió. Entonces, bueno, esta aplicación, ejemplo casilla verificación, está en el listado 5.5, que bueno, es el que se encuentra enseguida. Pues no hay mucho que comentar de este código porque ya varias cosas han sido vistas. Si acaso, bueno, nada más habría que señalar que, bueno, se utilizó el método isSelected para revisar si la casilla estaba seleccionada o no. Esta, pues es un método de la clase checkbox, como lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, bueno, dentro del código que tiene entonces la aplicación ejemplo casilla verificación, pues al principio, bueno, pues están todos los imports que se están requiriendo para esta aplicación. Bueno, el nuevo o el interesante pues es el que aparece en la línea 6, que es precisamente el que permite importar lo que es la clase checkbox, que está dentro del paquete JavaFX sin control. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en el código? Bueno, podemos observar que en la línea 14 y 15 se están declarando por ahí un par de constantes, ancho y alto, para fijar lo que es el tamaño de la ventana, para que sea de 400 por 200 píxeles. Y después, de la línea 18 a la línea 21, bueno, se están declarando varios checkbox con los nombres que están enseguida: entrada principal, postre y bebida. Y se está asignando a cada una de estas referencias, pues un objeto que se está creando, de tipo checkbox, con la etiqueta o pasándole el string que se está ahí mandando en el constructor del checkbox, ¿no? Entonces, esos objetos referidos por esas variables que ahí se están declarando, bueno, pues son las que nos van a permitir entonces montar en la ventana, pues, nuestras casillas de verificación. También decíamos que, bueno, en el diseño tenemos, como lo comentábamos, luego enseguida tenemos un botón y después abajo tenemos una etiqueta, ¿verdad? Entonces, ahorita vimos cómo se crearon los objetos checkbox. Enseguida, bueno, está la creación de lo que es el botón y lo que es la etiqueta, ¿no? Entonces, eso, bueno, se hace una declaración del tipo button, está en la línea 23 y es referido con este nombre, botón enviar, y se crea el objeto correspondiente, pasándole esta cadena, que es el mensaje que tiene ahí la etiqueta, el botón. Y en la línea 24, bueno, se declara una referencia de tipo label, eh, con el nombre mensaje, y se le asigna un objeto donde, bueno, como texto, pues no tiene nada, ¿verdad? Bueno, enseguida en la línea 27 se está utilizando una expresión lambda para indicar qué es lo que se estaría realizando cuando se pulse el botón. Entonces, para, para ese botón, que está referido por botón enviar, bueno, pues tenemos que poner la expresión en el método setOnAction. Y bueno, al igual como las otras que ya hemos visto, nuestra expresión lambda, por un lado, tiene las tres partes que la conforman. Del lado, antes de la flecha, bueno, pues están
los parámetros que se estaría recibiendo la expresión lambda. Y después, bueno, como tenemos varias sentencias, entonces se hace necesario que queden encerradas entre llaves, ¿no? Entonces la llave inicia en la línea 28 y se cierra en la línea 50, ¿verdad? Bueno, qué es lo que se hace en la expresión lambda? Bueno, se declara una variable de tipo string con el nombre de su orden y se le asigna este objeto que tiene esta cadena de caracteres a ordenado, dos puntos, espacio, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, primeramente tenemos una estructura de selección para determinar si no se ha seleccionado nada. Y entonces, bueno, ahí en ese caso, bueno, se está utilizando este método de la clase checkbox y selected para saber si la casilla de verificación fue marcada. Si la casilla fue marcada, entonces estaría devolviendo true. Entonces, nosotros, bueno, para indicar que no se ha seleccionado nada, necesitamos que en las cuatro casillas de verificación, que en este caso es entrada, principal, postre y bebida, no se haya seleccionado. Y por esa razón, bueno, este método sirve para revisar si fue seleccionado, pero queremos probar que no se haya seleccionado, por lo tanto, se está negando, lo que devuelve el método isSelected con cada uno de los objetos referidos por el nombre correspondiente, ¿verdad? Entonces, bueno, si en este caso no se seleccionó o no se seleccionó ninguna casilla de verificación, bueno, entonces la cadena bueno, en este caso, la cadena con la cual se reemplaza lo que tiene la referencia a su orden, pues es simplemente esta, ¿no? No he seleccionado nada. Caso contrario, si se seleccionó alguna de ellas, pues entonces hay que revisar cada una. Y entonces, bueno, pues empieza revisando primeramente entrada. Y si es así, bueno, pues entonces lo que se hace es, se va a agregar a lo que tenía inicialmente la cadena, bueno, empezó teniendo a ordenado, se va a agregar esto que dice aquí, ¿no? Entrada. Después se revisa si se seleccionó la casilla de verificación principal y si es así, bueno, a lo que tenía la cadena a su orden, se le estaría concatenando ahora esta cadena que dice aquí principal, ¿verdad? Posteriormente, bueno, se hace lo mismo tanto para postre como para bebida. Entonces, bueno, si alguna de las casillas fue verificada, entonces se tendría, en este caso, bueno, requerimos hacer una revisión con cada uno de con cada una de las casillas de verificación para determinar pues cuáles de ellas fueron seleccionadas, ¿verdad? Y ya una vez que se tiene armado entonces la cadena final, entonces está expuesta en la etiqueta que está referida por mensaje utilizando el método setText. Bueno, eh, ya entonces teniendo declaradas las casillas de verificación, el botón, la etiqueta y el código que se estará ejecutando cuando se pulse el botón, bueno, pues lo que sigue es colocar cada uno de estos componentes visuales dentro de un contenedor para terminar de diseñar lo que es la aplicación. Entonces, bueno, se escogió aquí un VBox. Recordar que en este caso, este es un contenedor que nos permite acomodar las cosas de manera vertical, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos, pues es el que estará en la parte superior y el último de ellos es el que estará en la parte inferior. Cuando utilizas el constructor y le pasas aquí un double, si no mal recuerdo, bueno, que este es un entero, pero lo convierte a double, con eso le estaría indicando la separación que hay entre los componentes, en este caso de 10 píxeles. Y además se le está indicando que para este contenedor se tenga un relleno. Esto se hace utilizando el método setPadding. Y para indicar el relleno, bueno, es necesario crear un objeto de tipo insets, donde
bueno, para este Insets está sobrecargado el constructor, pero en particular este que acepta cuatro parámetros permite definir cuál es bueno, decía yo, el espaciado, el relleno en cada uno de los márgenes, es decir, en la parte, si no mal recuerdo, creo que empieza en la parte superior, luego va a la derecha, luego inferior y finalmente en la parte izquierda. Bueno, en la línea 54, bueno, se indica cómo se quieren que estén alineados los, este, los componentes dentro del V-Box. Para eso se está utilizando el set alignment y se utiliza una constante de la clase post. Entonces, bueno, aquí se le está diciendo que se quieren colocar centrados. Esto sería eh, centrados verticalmente y alineados o cargados a la izquierda, ¿no? Es decir, esto debería de quedar vertical, van a quedar cargados del lado izquierdo y centrados, o sea, este, quedarían igualmente espaciados en la parte de arriba como en la parte de abajo. Bueno, posteriormente, bueno, en la línea 55 ya lo que se hace es, se agregan los diferentes componentes. Para eso, bueno, pues hay que recuperar la lista de componentes que maneja en este caso el VBox, utilizando getChildren. Y después, bueno, pues ya utilizamos el método arrow para meter los diferentes componentes. Entonces, los primeros cuatro, bueno, pues estos corresponden a lo que son los checkbox o las casillas de verificación, entrada principal, postre y bebida. Después está el componente del botón y abajo está la etiqueta, ¿verdad? Ya en la línea 58, bueno, eh, se declara una referencia de tipo SYN, se crea el objeto y utilizando en este caso el contenedor VBox y se fija su tamaño pues con las constantes que fueron definidas al inicio del método. Posteriormente la escena es montada en el escenario. Recuerda que este método recibe una referencia de tipo stage. Aquí está, ¿verdad? El método start. Entonces, bueno, la escena es montada en el escenario, se le pone el título y se muestra. Y entonces, pues una vez que se ejecuta, lo que estaríamos viendo pues es algo como lo que está ahí en la figura 5.6. De cualquier modo, bueno, podemos hacer la ejecución de esa clase y ver el resultado correspondiente. Entonces esta es ejemplo casilla verificación. Entonces cuando ejecutamos, bueno, pues nos aparece esto, la ventana con las cuatro casillas de verificación, su botón y en la parte de abajo pues queda la etiqueta, ¿verdad? Entonces decíamos, esto queda centrado eh, verticalmente y cargado a la izquierda, porque recuerda que se utilizó la opción que decía, eh, o la constante que fue center left. Entonces, bueno, si yo le pulso aquí en el botón colocar orden, pues esto es lo que me aparece, ¿verdad? No ha seleccionado nada, es decir, ninguna de las cuatro casillas ha sido seleccionada. Cuando ya marcas alguna de ellas y posteriormente pulsas el botón colocar su orden, bueno, pues ya nos dice qué es lo que se ha ordenado, ¿verdad? O bueno, aparentemente, bueno, qué es lo que se ha marcado en este caso. Bien, bueno, continuando entonces con esta, con esta sección. Además de lo que son las casillas de verificación, también es posible que tengamos los botones de opción. Estos botones de opción, a diferencia de las casillas de verificación, pues son muy parecidos, salvo que la parte de su presentación, pues sí es un poco diferente porque
las casillas de verificación son cuadradas y los botones de opción son redondos, como lo podemos ver aquí en la figura que está enseguida, ¿no? Que es la 5.7. Y los pueden utilizar ustedes de la misma forma que las casillas de verificación, pero generalmente se busca que los botones de opción trabajen en forma de grupo, de tal manera que estos puedan, bueno, de forma que de este grupo solamente se pueda escoger uno a la vez. Y en caso de que ya esté algún botón, bueno, aquí debería decir un botón seleccionado, y si luego el usuario escoge otro, pues lo anterior, el botón, el nuevo botón, estaría haciendo que el botón que había sido seleccionado previamente, pues quede limpio, ¿no? Y ahorita, bueno, vemos cuál es el nombre de esta clase, porque funcionan estos botones cuando los manejas en grupo, pues trabajan igual como tenían los radios de los carros, una serie de botones para escoger alguna frecuencia que estaba preseleccionada. Es decir, tú presionabas un botón y automáticamente el botón que tenía la preselección anterior se botaba, y entonces ahora quedaba ese botón sumido o presionado. No podías, o bueno, no se podía presionar dos botones simultáneamente. Entonces, por eso tienen el nombre de radio buttons. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, la figura que está en la 5.7 nos estaría mostrando lo que son entonces estos botones de opción que están trabajando de manera independiente. Es decir, simplemente lo que se hizo con el mismo código, en vez de utilizar casillas de verificación, se pusieron botones de opción. ¿Y cómo haces eso? Bueno, pues todo lo que tendrías que hacer pues, sería ajustar algunas partes del código. En vez de utilizar eh, los, las casillas de verificación, pues estarías utilizando la clase radio button para tener entonces lo que son los botones de opción. Acá en las casillas de verificación, bueno, pues la clase que se utiliza, como vimos aquí en el código, pues son los checkbox. Bueno, eso sería lo que habría que cambiar. Y bueno, por supuesto que también habría que cambiar la sentencia import para ya no utilizar o importar la clase checkbox, sino utilizar ahora la clase radio button. Bueno, hay otra figura más en donde tenemos un ejemplo de botones, pero trabajando en forma grupal. De esta manera, solamente un elemento puede ser seleccionado, que es lo que está aquí. Se supone que, bueno, esta es una pantallita o una ventana donde se estarían procesando venta de boletos o devoluciones de boletos para adultos y niños. Entonces, es claro que pues nada más una de las cuatro operaciones se puede llevar a cabo. La venta de un boleto de un adulto o de un infante, o la devolución de un boleto de adulto o de un infante. No se pueden, bueno, no tiene considerada esta aplicación hacer operaciones simultáneas como comprar, bueno, vender un boleto de adulto e infante a la vez. Bueno, cómo se hace eso? Bueno, aquí para esta aplicación, bueno, para lo que está en la figura 5.8, se escribió esta aplicación llamada ejemplo botones, opción agrupados. Un nombre un poco, un poco breve. Y entonces, bueno, pues están todos los imports que requieren para la funcionalidad o para poder acceder a las clases. De aquí habría que ponerle atención la clase radio button y esta otra clase que es la que nos va a permitir manejar a los radio buttons de manera grupal. Y bueno, pues entonces en el método start, bueno, por ahí se están declarando un par de constantes. Ya te lo imaginas para qué.
Después de la línea 19 a la 22 se declaran 4 radio buttons y se les asignan los objetos que se están, que se están creando. Aquí en este caso para el constructor radio button, bueno, pues se está utilizando aquel que acepta una cadena para que entonces el botón de opción pues aparezca con una leyenda, ¿verdad? Entonces pues, la leyenda es la que estábamos esperando. En la línea 25, esa nos va a permitir, bueno, por un lado, utilizar una clase que nos va a permitir hacer que estos botones de opción eh, se comporten de manera exclusiva, que es en este caso, bueno, la clase toggle group. Y bueno, aquí se está creando, bueno, la declaración, en este caso es grupo, y se está entonces creando el grupo para poder alternar, ¿no? O escoger solamente uno. Y después para poder incorporar cada uno de los radio buttons a este agrupador o a este grupo, bueno, hay que recuperar la lista que maneja en este caso el toggle group utilizando el método getToggles. Ese nos da la lista y ya después, bueno, este método arrow lo hemos visto bastante en los HBox, VBox, en otros lados más. Y ese nos estaría permitiendo entonces agregar al grupo pues cada uno de los radio buttons, ¿verdad? Entonces ahí va adulto, infante, def adulto y def infante, ¿verdad? Después, bueno, en la línea 28 pues está la declaración de una referencia a botón y la creación del botón correspondiente y también en la línea 29 pues una etiqueta, ¿verdad? Enseguida, bueno, se pone el código que permite en un momento dado darle, hacer que permite que el botón haga algo y nuevamente, bueno, se utiliza una expresión lambda. Entonces, bueno, de este lado pues está el parámetro que va a manejar, bueno, que estaría siendo utilizado para esta expresión lambda y la codificación es muy parecida a la anterior. Se empieza declarando una variable local de tipo string llamada suborden y se ha inicializado con este objeto, ¿verdad? Y después, bueno, viene la primera prueba para saber si no fue seleccionado ninguno de los botones de opción. Pues bueno, dice aquí, no ha escogido un boleto. Quizás ahí debería decir algo como no ha escogido compra o devolución. Quizás eso sería más informativo. Y después ya en la línea 39, bueno, en caso de que sí esté alguno de los botones, ojo, aquí nada más puede estar seleccionado uno de los botones. Si alguno de los botones fue seleccionado, entonces eso se revisa en la línea, bueno, en el código que está entre la línea 39 y la línea 39 y 51, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es, bueno, primeramente se revisa si el botón de opción adulto fue seleccionado. Observa que aquí también, al igual que en la que se hizo con la casilla de verificación, se utiliza el método isElected y entonces ya se dice, bueno, a lo que tenía la cadena su orden, se le va a agregar o se le va a concatenar adulto, ¿verdad? Y se asigna nuevamente a esa, se estaría asignando para que se pueda agregar eso, se estaría asignando nuevamente a la misma variable. Si el botón de opción fue seleccionado, pues esa es la única prueba que se tiene que hacer, porque recuerda que al momento de que los agrupamos, nada más uno de los botones de opción está seleccionado. Entonces, si el botón de opción adulto está seleccionado, pues ya no tienes que hacer más. Pero si no fue seleccionado, entonces habría que revisar el botón de opción infante. Y por esa razón, entonces, aquí tenemos un else if, ¿sí? Para en caso de que haya fallado, entonces
pasamos a revisar ahora el otro botón. Si te fijas es decir, estamos aquí para cuando ya se está revisando infante. Recuerda que esto que estamos aquí poniendo, esto no es otra cosa más que un if anidado para cuando la condición, para cuando esta prueba que tenemos acá del primer if no se haya cumplido. Que es muy distinto a lo que habíamos hecho con las casillas de verificación, porque allá teníamos un if y después teníamos otro if que no estaba anidado. Estos que tengo acá sí están anidados, ¿no? Bueno, si tampoco se cumplió si tampoco se cumplió que el botón de opción estuviera seleccionado, bueno, pues entonces se procede a revisar el siguiente botón, la devolución de adulto, y en caso de que haya fallado, bueno, se procede a revisar si la devolución de infante fue escogida, ¿no? Aquí realmente esta prueba, esta que tengo aquí, pues ya sale sobrando, ¿no? Porque si en un momento dado llegaste hasta esta parte, significa que alguno de los 4 botones de opción fue escogido y que no fue ni el de adulto, ni el de infante, ni el de devolución adulto. Por lo tanto, el único que pudo haber quedado seleccionado pues fue devolución de infante. Entonces, realmente esto que tengo aquí podría en un momento dado, esta prueba podría omitirse porque esta se va a hacer cuando se haya escogido algún botón de opción y no haya sido ni adulto, ni infante, ni devolución adulto. Bueno, ya una vez que, ya una vez que se terminó entonces de configurar la cadena a su orden, pues entonces es montada en la etiqueta utilizando el método setExt. Y bueno, y eso es en cuanto a lo que estará haciendo cuando se pulse el botón. Y ya la otra parte, bueno, pues es muy parecida a lo que habíamos visto con las casillas de verificación. Se crea un VBox, se le fija, este, se fija su alineación, se le pone el valor del relleno y también se agregan pues los diferentes elementos, nada más que, bueno, aquí lo podemos ver, se mete uno de primeramente el botón de opción adulto, después el infante, devolución adulto, devolución infante, sigue el botón y la etiqueta, ¿verdad? Luego se monta, se crea un objeto scene, con el contenedor VBox y el tamaño que se está indicando en las constantes, se monta la escena en el escenario, se configura el título de la ventana y se muestra, ¿verdad? Ya. Eso sería todo lo que estaría haciendo esta clase o esta aplicación llamada ejemplo botones de opción o algo así. Veamos. Ejemplo botones opción. Este es agrupados. Entonces cuando se ejecuta la clase, ahí lo tenemos. Entonces, si le pulso sin haber seleccionado ninguno de los botones, pues vemos que me aparece el mensaje correcto, no he escogido un boleto. Si después selecciono adulto y después cambio a infante, podemos observar entonces que infante, o deberemos de observar que infante queda marcado y adulto queda desmarcado, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y bueno, al pulsar el botón escoger su boleto, pues ya me dice, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienes que ofrecerle opciones al usuario y solamente debe de escoger una de varias, entonces necesitas agrupar, en este caso, lo que son tus botones de opción, utilizando el toggle group. Por ejemplo, no sé, el usuario tiene que escoger su sexo, podría ser masculino o femenino, pues entonces deberías de utilizar un toggle group. Bueno, ok. Veamos qué más estaría pendiente. Bueno, pues yo creo que eso sería todo de esta sección 5.5.